fallecido ha estado pagando toda la vida por esa casa, pero de repente los herederos se encuentran con 3 impuestos. Tú quieres aceptar y quieres recibir una herencia, lo primero que te exige la ley y las diferentes comunidades autónomas es primero págame el impuesto. Si no me pagas el impuesto, pues no puedes recibir esa herencia. Hacer un testamento, 50, 40, 50, 60 euros. No hacer testamento ya implica para tus herederos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Nada, encantado de estar contigo, encantado de poder compartir este rato contigo y con tus oyentes y ver si podemos aportar pues algo que cada vez está más de moda. Mira, y me alegro de que lo hayamos grabado en esta fecha porque si algo está saliendo últimamente en prensa es lo que llaman ahora ya la criminalización de las herencias. Es decir, parece ser que la cultura del ahorro, muchos padres que ahorran, que generan un cierto mayor o menor patrimonio a favor de sus hijos, pues parece ser que empieza a estar mal visto. De hecho, la semana pasada ha sido pues, noticia, ¿no?, que el cantautor catalán Albert Pla ha dicho que no le parece justo que haya gente que recibe herencias, que lo considera, fíjate, algo injusto y que genera desigualdad, en una entrevista en Hora 25 en la cadena SER. Y pues si ya el tema de las herencias estaba cada vez más caliente, pues eso ha sido ya como el detonante para decir, ostras, ¿qué está pasando con las herencias? ¿Por qué están ahora en el disparadero? Y sobre todo, lo que la gente me pregunta, y por eso viene mucha gente al despacho y me hace muchas consultas, es qué podemos hacer frente a esta situación en la que las herencias pues, van a sufrir determinados vaivenes, como puede ser Joder, subida de impuestos, como puede ser tema de viviendas, etcétera. joder, y todo eso lo vamos a saber en este podcast, antes de nada. Mira, yo no quiero adelantar nada, a mí me encanta la música, me encanta todo eso, pero siempre son los artistas. Siempre son los artistas los que dicen cosas como esa. O sea, ¿tú te has fijado? Me parece injusto que haya herencias o me parece injusto que, oye, siempre Sí, son es los, verdad, siempre son los Almodóvar y los... ¿Sí o no? gente que tienen voz, que tienen al final cierta capacidad para llegar a mucha gente, y es verdad que de repente te salen con este tipo de frases o de pensamientos, ¿no? Y dices, no sé por qué, ¿no? ¿Qué es lo que le lleva a pensar que una familia humilde que ha ahorrado a base de, oye, el ahorro solo se genera de una manera, a base de esfuerzo, de sacrificio, de privarte de cosas, el ahorro Eso legal, es. digo, luego habrá Eso otro es. tipo de ahorro, pero el del 90% de las familias españolas, si se ahorra es porque no se gasta, y si no se gasta es porque te privas de cosas, ¿no? El por qué Claro. eso es malo, es decir, por qué hasta qué punto el que tú hayas generado un ahorro para tus hijos, para tus nietos, o para quien tú quieras, Sí, eso ahora se ponga en el punto del disparadero. A ver, yo lo sí. tengo claro, Está claro que sí que es verdad que el impuesto de sucesiones en la mayoría de las comunidades, pues bueno, dentro de un orden es un impuesto que está bastante bonificado, y lo que nos están tirando con esto es que esto se va a acabar. Es decir, ya el heredar va a costar dinero, va a ser cada vez más caro, y bueno, y empiezan un poco metiendo pequeñas cuñitas de estas, ¿no? Justificándolo, diciendo que, pues fíjate, algo que es injusto, que les parece que genera desigualdad el hecho de que alguien reciba una herencia o no, como si esto fuese cuestión de ricos o pobres, ¿no? Claro. Y al final, pues se polariza, que es lo que está más de moda, y ahora le toca las herencias, pero al final tienen un objetivo, es decir, hay que recaudar, y las herencias van a ser el próximo nicho donde se va a Claro. recaudar más todavía. Bueno, y hay que recaudar y hay que hacer que la gente se pelee. Porque claro, o sea, al final siempre tiran un poco como de esa cuerda de la injusticia, ¿no? Como si, por ejemplo, al yo haber heredado un cuerpo más alto, ¿no? Porque mi padre era más alto o lo que sea, el que sea más bajito, pues me tiene que cortar una pierna. ¿Sabes? Porque si no, no partimos de la misma base. Joder, pues mira, ya vamos a dar una pequeña presentación, aunque ya más o menos se estarán imaginando. Soy con Iñaki, abogado fiscal y sobre todo que tiene una página increíble de Instagram en la que os da un montón de consejos sobre cómo gestionar las herencias y de cómo tratar de, dentro de lo legal, tributar lo menos posible, jugar con el sistema para que funcione para ti y no al revés. Y bueno, vamos a tocar un par de temas. Bueno, ya que estamos hablando del tema de las herencias, este... Bueno, ahora tú estás diciendo que va a ser incluso más caro heredar, pero ya se ven que se dan muchísimos casos de gente que ni siquiera tiene la opción de optar a su herencia porque no tiene como pagar la contraprestación que tú tienes que dar por heredarla. ¿Cómo funciona eso un poco? Sí, es verdad que a ver, es un requisito previo, es decir, si tú quieres aceptar y quieres recibir una herencia, lo primero que te exige la ley y las diferentes comunidades autónomas es primero págame el impuesto. Si no me pagas el impuesto, pues no puedes
recibir esa herencia, ¿no? Entonces, a veces es el pez que se come la cola. Como no tengo dinero, no puedo pagar el impuesto y como no pago el impuesto, no acepto la herencia, ¿no? Sí que es verdad que se escucha de vez en cuando, pero no suele ser lo más habitual. ¿Por qué? Porque es verdad que en la mayoría de las comunidades el impuesto de sucesiones no es excesivamente gravoso, ¿no? No es excesivamente alto, pero las hay. Hay comunidades donde sí las son, sí lo son. Y sobre todo cuando lo que recibes es un patrimonio inmobiliario y no recibes líquido, es verdad que sí que puedes tener un problema. Porque si hay dinero en la cuenta, si hay dinero en la herencia, eso no es un problema, porque tú puedes pedir al banco que te expida un cheque a favor de la hacienda de turno, la hacienda autonómica de turno, por el impuesto de la herencia. El problema es cuando lo que tienes es, igual recibes 3 pisos, no recibes nada de liquidez y no tienes capacidad para pagar el impuesto porque no tienes el dinero y no puedes aceptar la herencia y recibir esos pisos. En esas situaciones te encuentras con que tienes que verte obligado a renunciar a la herencia o que tienes que gestionar una fórmula para o bien pedir un préstamo Claro. avalándolo con esa futura, recibir esos futuros inmuebles, te encuentras con problemas, ¿vale? Entonces, bueno, son situaciones a veces injustas y que me temo vamos a ver cada vez más. Me temo que vamos a ver cada vez más por lo que se avecina, no solo en cuanto a que se va a gravar un impuesto de sucesiones a nivel estatal, sino lo que se nos ha dicho ya desde el gobierno, que es que hay un problema de vivienda, no hay vivienda en alquiler y les gustan mucho las viviendas que se reciben en herencia. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a generar un nuevo gravamen para todo aquel que reciba, o todos aquellos hermanos que reciban una vivienda vía herencia, con un gravamen donde te van a decir, mira, o me la sacas en alquiler o este impuesto es para ti. Y va a ser un impuesto lo suficientemente duro para incentivar que te veas obligado a sacar esa vivienda en alquiler. Pero, Entonces, se avecinan tiempos convulsos. joder, pero una pregunta, ¿y eso no afecta a las personas de clase más baja? Porque yo, por ejemplo, he sido consciente de que hay un fenómeno últimamente, bueno, últimamente, sobre todo cuanto más pasa el tiempo, más prominente se hace, y es que la mayoría de gente que sí que son poseedores de una casa, suele ser ya por herencia. O sea, antes solías tener una casa por comprártela, y ahora la mayoría de gente que tiene una casa es porque la hereda. Entonces, no son esos herederos de clase trabajadora que no tienen capacidad para adquirir una nueva vivienda de la que ser poseedores los que más van a pagar este tipo de medidas. Indudablemente. Esto perjudica sobre todo a las clases más bajas, que lo que no pueden acceder a una vivienda por compra libre, los que no pueden hacer muchas veces un alquiler, porque están los alquileres disparatados, sobre todo pues, en grandes núcleos urbanos, y por mucho que se ha creado esa reforma para zonas tensionadas, no está funcionando, porque la gente no saca las viviendas en alquiler, y eso va a perjudicar a las clases más bajas. Fíjate, el otro día me decían que ahora la pregunta de moda antes era estudias o trabajas, ¿no? Ahora es estudias o heredas. O sea, cobra tanta importancia la herencia en familias, sobre todo, humildes, es decir, oye, es que no puedo acceder a un alquiler, no puedo acceder a una compra de una vivienda, pues bueno, cuando me toque al menos heredar esta vivienda y podré vivir de una manera más estable o más segura, pues nos vamos a encontrar que eso no va a ser posible. Entonces, el adelantarte, el planificar en la medida de lo posible la herencia en vida, sobre todo, se vuelve indispensable. Claro, joder. Pues mira, vamos a pasar por unas cuantas situaciones que se te pueden dar si, bueno, si Dios no lo quiera, alguien se va y ahí tienes que ponerte a pensar en las herencias. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste el truco de la cuenta bancaria bloqueada? Bueno, que eso te puede pasar en una situación en la que no se han cuadrado bien los números o no se ha organizado bien quién se queda qué. Explícanos un poco cuál es ese problema y cómo podemos solucionarlo. A ver, nos podemos encontrar en muchas herencias que en el momento que el banco conoce que ha fallecido el titular de esa cuenta, lo primero que te hace es bloquearla. Lo primero que te hace el banco es bloquearla. ¿Qué es lo que pasa? Que si en esa cuenta tú necesitas dinero, me ha pasado recientemente además con una mujer joven, fallece su marido de manera repentina en un accidente de tráfico, todos los gastos escolares del crío, un montón de cosas se gestionaban a través de una cuenta que era de titularidad exclusiva de él. El banco bloquea, porque además es un accidente que lo conoce además el de la sucursal, bloquea la cuenta y se encuentra con un problema donde no puede hacer frente a los gastos del día a día hasta que el marido, como era joven, había fallecido sin testamento. Te tienes que ir a una declaración de herederos a intestato que mínimo dura entre 2 y 3 meses. Tranquilamente te plantas en 6 meses y no puedes disponer de ese saldo. ¿De acuerdo? Wow. Entonces,
Claro, no, es un drama, es un drama. Tenemos que tener siempre, y sobre todo también luego nos pasa con padres mayores que tienen cuenta, fallecen y no podemos disponer de esos saldos. Siempre es importante, si podemos autorizar a una tercera persona antes de que se bloquee esa cuenta, vamos a poder disponer de ese dinero. Si podemos tener banca electrónica antes de que se bloquee esa cuenta, vamos a poder disponer de ese dinero, ¿de acuerdo? E incluso si necesitamos pagar el impuesto de sucesiones con esa cuenta, vamos a poder disponer de ese dinero. Pero tenemos que saberlo y conocerlo, porque si no, el banco lo que nos va a decir es bloqueo de cuenta, no tendría acceso a absolutamente nada, y a veces el conocer nuestros derechos nos permite poder disponer, al menos parcialmente, de determinado saldo para cubrir determinadas eventualidades. Claro, claro, pero has dicho que si tienes banco online, eso te sirve. O sea, eso quiere decir que si la persona que está por fallecer tiene, bueno, digamos, su aplicación del banco que tenga y yo tengo las claves, ¿con eso ya puedo utilizarlo y no me lo bloquean o...? A ver, si en el momento que el banco se entere, te lo bloquean, pero el bloqueo Claro, habitualmente, claro, no ocurre claro, de un día para otro. Suelen pasar pues, una semana, 10 días, en que el banco claro, se entera. Vamos a claro, y a pedir lo otra persona mejor... bloqueo. y- Claro, si tú tienes banca electrónica, en esos 5 días puedes disponer del dinero, que es dinero tuyo, porque eres el heredero, porque claro, eres el hijo, porque eres la o esposa. moverlo, o te lo mueves a tu cuenta, o lo Eh, sacas en un cajero, ¿no? Vale, vale, ya lo entiendo, ya lo Exacto, entiendo. lo mueven de tal manera que no queda bloqueado, ¿vale? Y no estás haciendo nada ilegal porque eres un heredero legal con respecto a ese patrimonio, a ese saldo Mm. bancario y no tienes ningún problema. Por eso es importante a veces el conocerlo y adelantarte frente a eventualidades o situaciones como la del bloqueo de una entidad bancaria de la cuenta. Claro, bueno, y ya que hablamos de banco online, te voy a hacer una preguntita un poquito más fantasiosa o un poquito más que tiene más que ver contigo como persona, con tu criterio. O sea, en caso de que se diese otro apagón en España y fuese un apagón más duradero, ¿qué crees que pasaría tú con el tema de las herencias? O sea, como... ¿Qué pasaría con el tema de las herencias? Pues a ver, tendríamos un problema, porque primero, hoy en día prácticamente es todo telemático, pero bueno, pues Claro. a ver, podríamos mirar, ¿cuáles son los pasos que hay que dar para tramitar una herencia? Hay cosas que podemos hacer presenciales y podríamos cumplir. Una sería irnos al registro civil de turno y que nos expidan un certificado de defunción. Vale, eso lo podemos hacer presencial. Dos, con ese certificado de defunción nos tenemos que ir al registro de últimas voluntades y que nos expidan un certificado de si hay o no hay testamento. Bueno, eso lo podemos hacer presencial también. A lo Otra mejor cosa sería tardas, ver ¿no? cómo. Claro, pero habría que ver cómo funciona un poco el tema de expedir esos certificados. Y tres, irnos a una notaría y pedir un duplicado de ese testamento, que el original siempre está en la notaría y que nos saquen o que nos den una copia, por lo menos, o poderlo ver, Mm. ¿no? Y podríamos incluso tramitar la herencia porque se hace presencial por parte del notario, ¿no? Pero habría un problema que es si tenemos que ir a un banco a pedir los saldos a fecha de fallecimiento, el difunto, ahí igual el banco nos dice, como no tengo electricidad, no puedes pedirte ese certificado, sería un problemón, sería un drama. Sí, Luego, no podríamos inscribir las propiedades en el registro porque también es electrónico. Si es verdad que las herencias quedarían totalmente en un limbo, en un vacío, sí, bloqueadas y con sí, un riesgo de muchas cosas. De sí, si es claro, una vivienda de ocupación, de mérito, de que la vivienda puede ir a menos, etcétera, ¿no? O claro, sea, sería un drama. O sea, si, claro. si dura mucho el apagón, sería un drama. Claro, no, y además, pues a lo mejor la casa de tu abuelo pasa a ser de un tal Juan López, ¿sabes? Y ya no te quiero decir la usucapión por uso. Imagínate que dura 20 años, ya sabes que hay una figura que es la usucapión, que si alguien utiliza un bien inmueble como si fuese suyo, en cara al exterior, todo el mundo piensa que es suyo, pues con la usucapión al de 20 años puedes adquirir la propiedad. Wow, wow. Ya, yeah. Sí, 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 sí. No es habitual, pero ya hay sentencias que establecen que si tú los estás utilizando como propietario, estás pagando gastos como propietario y cara al exterior, tú aparentemente sea el propietario y el propietario nunca ha dicho nada en contra, pasados 20 años esa propiedad la puedes poner a tu nombre. Eso es una locura, pero sin pagar Sí, nada, o sea, sin... sí, sí, Es sí, como ocupación premium, ¿no? O sea, sí, como legalizar una ocupación, exacto. sí. Lo mismo, es un ocupa que acaba siendo propietario, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que tiene que pasar 20 años y que el propietario no tiene que mover ficha ni decir absolutamente Claro, nada, claro. ¿vale? Pero existe esa posibilidad, ¿de O sea que acuerdo? Con los ocupas es otra historia, porque sí que es verdad que las herencias cada vez nos encontramos más con un problema que es, en función de lo rápido o lento que tramites una herencia, hay un riesgo, que te es la ocupan. posible ocupación de esa vivienda familiar. Es decir, los hermanos no se ponen de acuerdo, hay típicos enfados previos entre ellos, mosqueos, desavenencias, no se acaban
de conformar con ir al notario, aceptar la herencia. Mientras tanto, la vivienda familiar de los padres está vacía y Claro. siempre hay un riesgo ahí de ocupación. Por lo tanto, siempre es una advertencia que hacemos mucho a los clientes. Es decir, vale, igual te estás jugando aquí 1.000 euros, no estás de acuerdo por 1.000 euros, pero mira lo que te puede suponer el que te ocupen la vivienda, ¿eh? Claro, además, Es decir, hoy en día uno ocupa casi tiene más derechos que un propietario. Como se ha declarado vulnerable, si es que tenga hijos menores o que tenga algún tipo de discapacidad médica o cualquier historia, porque la vulnerabilidad se ha ampliado de tal manera que ya entra en el saco de vulnerabilidad mucha gente, está sin vivienda. Hasta el 31 de diciembre de este año se ha vuelto a prorrogar la normativa que prohíbe el desahucio de personas vulnerables. wow. Pero ¿qué es lo que ellos entienden en el marco legal como alguien Pues vulnerable? vulnerable hoy en día pensamos que vulnerable es alguien un tirado de la vida, ¿no? No, vulnerable es alguien que de alguna manera cobre menos del salario mínimo interprofesional, que ya está en 1.200 euros. Vulnerable es alguien que, aunque cobre más del salario mínimo interprofesional, tiene hijos menores de edad. Vulnerable es alguien que puede cobrar un salario digno, pero que tiene algún tipo de patologías, que estoy de baja médica por un tema psicológico o por un tema físico. Por tema psicológico. Ojo con el, te Claro, ojo con el tema de la vulnerabilidad, que se ha abierto tanto el rango. Mira, yo recientemente he tenido un asunto donde queríamos pues, desahuciar a una persona Sí, ocupa sí, dilo, no te y preocupes. este Aquí, alegaba, en este canal no, sí, no nos tapamos la boca con esas cosas. sí, no, y que alegaba que tenía problemas esquizofrénicos, médicos, etcétera, ¿no? Entonces le dan traslado al ayuntamiento de turno, porque tiene que emitir el ayuntamiento un informe de vulnerabilidad. Y dice el ayuntamiento, es verdad que tiene esas patologías, pero nosotros desde el ayuntamiento le ofrecemos un centro específico para que pueda ir ahí a tratarse de eso el tiempo indefinido, lo que haga falta. Por lo tanto, tiene un sitio donde ir. Él niega esa ayuda, dice que no quiere esa ayuda, que quiere seguir en su casa, y el juzgado lo que dice es que como el ocupa no quiere irse a ese centro donde podría ser tratado médicamente, pues que sigue siendo vulnerable y que se quede en la casa como mínimo hasta el 31 de diciembre. Y ten en cuenta que es una normativa que viene del año 2020, ¿eh? Y que se ha ido prorrogando en el 20, 21, 22, 23, 24 y está prorrogada hasta el 31 de diciembre del 25. Y veremos si no lo vuelven a prorrogar, ¿eh? Veremos si no lo vuelven a prorrogar. Buah. Por eso, el problema de vivienda que tenemos no es tanto, es verdad que hay poca vivienda en alquiler, tú entras y hay poca vivienda en alquiler, pero no es porque no haya vivienda en sí, es que hay mucha gente, mucho propietario, sobre todo pequeño propietario, que ante el riesgo de que se te declare vulnerable el inquilino y puedas estar un año, dos. Hay gente que lleva desde el 21 con el desahucio paralizado, que lleva 4 años con un inquilino que no le paga un duro y que es vulnerable. Entonces, frente a ese riesgo, la gente o pide precios muy altos, por eso ha subido mucho el precio del alquiler, o directamente lo que hacen es no saco la vivienda en alquiler. Claro. Entonces, O hacer un Airbnb. eso es, claro, 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 o de hacer hecho, un alquiler turístico, sí, sí. claro, de hecho, visto así, me parece muy, o sea, casi irónico, ¿no? Porque luego los lobbies que más presionan en contra del turismo, bueno, del turismo masificado, no del turismo, ¿no? Pero el turismo masificado de los Airbnb, los alquileres turísticos, que dicen que eso afecta a la vivienda, luego son los mismos que quieren tomar ese tipo de medidas como para proteger muchas veces al nuevo inquilino, ¿no? Que, Sí, no que luego se va a declarar vulnerable y no va a pagar ciertas cosas. O sea, al final están creando como un círculo que se retroalimenta en el que nadie sale, ¿no? O sea, sí. ni se construye más, ni se les da garantías a los rentistas y luego además esos mismos lobbies son los que achacan el problema de la vivienda a los propios rentistas. Cuando la gente yo creo que no se da cuenta de que si hay que coger un enemigo, en todo caso sería o la falta en sí mismo de construcción o incluso los grandes fondos que tienen muchos pisos vacíos. Yo, por ejemplo, soy antiocupación, pero si tuviese que elegir, hombre, pues vete a un piso del BVA, ¿no? No te vayas al piso de Pedro, ¿no? eh, Para mí el problema es que la normativa se aplica, es la misma normativa de vulnerabilidad para una pobre pareja, como yo tengo un caso concreto, dos jubilados que tenían el piso del padre de él y lo alquilaban pues para complementar la pensión, porque la verdad que ella no tenía pensión y él tenía una pensión bajita, entonces tenían un pisito alquilado para complementar un poco la pensión, ¿no? Entonces tienen ahora un vulnerable desde el año 20, estos desde el 22, tienen un vulnerable y nada, no se le puede echar y no paga un duro, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que para mí el problema es que se utiliza una ley
que se aplica igual para un fondo buitre que para un pequeño jubilado que tiene un piso en alquiler, ¿no? Claro, Entonces, para mí ahí viene el problema, ahí viene la disonancia, ¿no? Que claro. se generan este tipo de situaciones súper injustas, porque no le afecta igual a un fondo buitre que tiene miles de pisos en que tengas unos cuantos vulnerables que a un pobre hombre, a una pobre mujer que tiene un pisito para complementar la pensión y que de repente no recibe absolutamente nada y tiene que seguir pagando los gastos de esa vivienda. Claro, Y ya no te hablo que haya una derrama por la fachada, por el ascensor, por bajarlo a cota cero, que está muy de moda, por claro, mil historias, que son gastos de propiedad y que tiene que seguir abonando a pesar de que tiene un inquilino que no le paga un duro. claro. Y además luego encima tener que aguantar la presión social de que digan que son personas como esa persona en concreto las que están provocando la falta de vivienda. No, o sea, además, claro, además con la contraria de la sociedad. Sí, la verdad que Así es. en ese tema vamos atrasados. ¿Tú qué solución le pondrías tú como persona conocedora del marco legal? A ver, que primero que esa normativa se tiene que aplicar a grandes tenedores, no se tiene que aplicar a pequeños tenedores. Punto número uno. Dos, que no solo hay que mirar el ángulo del inquilino, del vulnerable, habrá que mirar también el ángulo del propietario. Hay gente que que está pagando una hipoteca de una vivienda, que igual la ha comprado como una pequeña inversión para tener un complemento, está pagando la hipoteca, que decía, bueno, con el arrendamiento pago esa hipoteca, y de repente se encuentran con una situación donde no tienen el arrendamiento y tienen que seguir pagando la hipoteca. Es decir, que habría que mirar las dos caras de la moneda, no solo la del vulnerable, sino también la del inquilino. Tres, habría que construir más, pero claro, parece ser, por lo que dicen los promotores, yo ahí por lo que dicen, tampoco soy un experto, pero dicen, claro, es que nos ponen tales exigencias, nos ponen tales requisitos que es que construir hoy en día pues se convierte en algo pues muy complejo a la hora Sí. de gestionarlo, de ejecutarlo y de llevarlo a cabo. Entonces, tiene una solución ahora mismo compleja. Y luego que siempre hay un sesgo político. Es decir, en todo este tipo de decisiones hay un sesgo político en función de quién esté gobernando y al final cuando se toman decisiones más desde la política que desde la justicia social, pues a mí me parece que no suele ser muy acertadas. Claro, claro. No, además, por lo que me dicen a mí, también hay un problema de que la piscina de trabajadores que hay en tema de la construcción está siendo muy pequeña. Entonces, no tienen un ritmo de trabajo suficientemente grande como para abastecer lo que hay que abastecer. O sea que además es un problema que además irá en aumento. Sí, sí, O sí. sea El que problema de mano de obra cualificada también es verdad que ahí hay un drama, sí, en muchos sí, sectores donde no tienen personal para sí. contratar. Y aquí te voy a meter un poco en un embrollo, pero además, aquí no hace falta que opines nada, lo que pasa es que ya que sale lo comento, que además con el tema de la inmigración también está pasando eso, pues que la mano de obra menos cualificada, vamos a decir, la peninsular, no sé, no quiero liarla tampoco con el lenguaje que utilizo, ¿sabes? Pero bueno, sí, digamos que el proletariado nacional tiene que competir con precios más baratos por la entrada masiva de mano de obra en ese sentido. Entonces lo que falta es mano de obra cualificada y encima entre la mano de obra no cualificada para la construcción está habiendo demasiada competencia entre el proletariado nacional y el que viene desde fuera. O sea que la verdad que tenemos ahí una bomba, tenemos un cóctel molotov. Sí, Luego, sí, difícil de gestionar. Sí. sí, sí. Y vamos, y bueno, ya que hablamos de todas las cosas que son caras en España, ¿por qué es tan caro morirse en España ahora? ¿Por qué es tan caro morirse? Porque mira, a la hora de morirse muchas veces pensamos en un solo impuesto, ¿vale? Pero en el fondo hay tres impuestos como mínimo que gestionar cuando se recibe una herencia, ¿de acuerdo? Pensamos habitualmente que está el impuesto de sucesiones, ¿vale? El habitual, el impuesto que hay que pagar en función del patrimonio que uno reciba y el parentesco que tengas con respecto al fallecido, ¿no? Más barato si son hijos, descendientes directos, más caro si eres hermano, o eres sobrino, etcétera, ¿vale? Pensamos en ese impuesto. Pero en la mayoría de las herencias se generan otros dos impuestos que es donde de verdad te viene el palo fiscal. ¿Por qué? Porque cuando en una herencia recibimos una vivienda, que bueno, pues puede ser un poco lo habitual, ¿no? Pues una vivienda familiar, unos saldos bancarios, esa vivienda que muchas veces reciben los hijos, lo que se suele hacer con ella habitualmente es pues bueno, o la compra uno de los hijos o se vende a un tercero, ¿de acuerdo? Pero cuando se vende esa vivienda a un tercero, se generan dos nuevos impuestos que la gente no tiene en cuenta, que son la famosa plusvalía y el incremento patrimonial en renta. Y son dos impuestos que en comparación con el impuesto de sucesiones son muy caros. Tener en cuenta que en función del precio por el que tú te adjudiques esa vivienda en la herencia y el precio en el que la vendas el día de mañana, se genera sobre esa diferencia un impuesto municipal que se llama de plusvalía, pero además, en función de lo que tú ganes con esa venta,
ese rendimiento, ese incremento patrimonial va directo a tu base de IRPF. Y en función del tramo en el que tú te encuentres, se te puede ir hasta un 40 y pico por ciento. O sea que El palo en incremento patrimonial y en IRPF es la bomba. O sea, el fallecido ha estado pagando toda la vida por esa casa, pero de repente los herederos se encuentran con 3 impuestos. Además, ayer me daba un cliente ofendidísimo por esto precisamente, de joder, tata, ya de repente una mierda de lonja tal, me piden el incremento patrimonial. Claro, ¿cuál es el problema? Que su madre ya compró esa lonja hacía 8.000 años y claro. ¿dónde está el error? Wow. ¿Tiene solución? La tiene parcial, los impuestos hay que seguir pagándolos. Pero ¿cuál es el error? Que mucha gente comete el error de no dar un valor correcto, no dar un valor correcto al patrimonio inmobiliario que se recibe en las herencias. ¿Por qué? Por pagar menos impuesto de sucesiones, pero en el fondo no se dan cuenta que van a pagar mucho más en plusvalía y en incremento Claro, patrimonial. claro, Entonces, le dan un precio más bajo al principio para pagar menos sobre esa claro, base, pero luego en el del incremento es más grande, entonces acaban pagando más en la eso. plusvalía. Wow, Acaban pagando bastante más, ¿de acuerdo? wow. Entonces, la recomendación nuestra siempre es, echa los números y dale un valor real, porque es que aunque creas que pagas ahora un poco más en impuestos de sucesiones, lo que te estás ahorrando en plusvalía y en incremento patrimonial es la bomba. Y hasta que no lo sufre la gente, un cliente me decía el otro día, 11.000 euros por un tema de incremento patrimonial. Pues si lo hubiese hecho bien y le hubiese dado el valor correcto en la herencia, ¿vale? Hubiese pagado 600 euros más en la herencia. Ahora, por no hacerlo bien, se encuentra, pues eso, pues 7.000, 8.000, 10.000 euros que tiene que pagar en incremento patrimonial en renta, Pero, porque ahora estamos en época de renta y se ha enterado ahora, porque es una herencia que es del año pasado, pero claro, el incremento patrimonial, ahora es cuando el asesor le ha llamado para hacer la declaración de renta, le ha dado todos los papeles de toda la historia y se encuentra con la bomba. Por eso digo que muchas veces pensamos con un carácter inmediato en el impuesto de sucesiones y no claro. nos damos cuenta en los otros dos. Uno, plusvalía, que es verdad que suele venir los meses de octubre más o menos, pero luego está el incremento patrimonial que te toca el año que viene cuando tu asesor o tú mismo te haces la declaración de la renta. Consejo, ojito, porque este es uno de los grandes errores en todas las herencias, ojito con el valor que damos a los activos inmobiliarios, a las viviendas, a las lonjas, a las parcelas de garaje, a los trasteros, etcétera. Ojito, echar bien los números, porque a veces el pagar un poco más en el impuesto de sucesiones nos ahorra un dineral, no tanto en plusvalía, sino el incremento patrimonial en renta. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos, las casas que se reciben en herencia muchas veces no se venden para reinvertir. Es verdad que si lo reinviertes de nuevo en vivienda habitual, Claro, te vale, te graba. puede servir para amortiguar, pero en muchas ocasiones no, se revende y se reparte entre los hermanos a tercios, porque son 3 hermanos. Toma, va directo a tu base de IRPF y te pegan un buen palo fiscal. Entonces, Wow. joder, la verdad que para cualquier movimiento hay que asesorarse, porque te Es, viene luego el disgusto y aquí las cifras son de órdago, porque estamos hablando de inmuebles, a poco que un inmueble que están disparados los precios, me da igual, de 100.000, 200.000, 300.000, el porcentaje que te aplican, luego vienen números, pues eso, de 6.000, 7.000, 8.000, 12.000 euros, como comentó otro día otro cliente. Entonces son importes muy altos como para que nos asesoremos algo. claro. Joder, pero es que no sé, pero qué cabrones son, no se puede ganar. O sea, ni en un ejercicio teórico de especulación acertada, en el que tú has comprado algo y has subido el valor, o sea, lo has hecho bien. O sea, ni ahí puedes ganar. O sea, pero No, entonces, ¿no sería entonces lo ideal que, por ejemplo, imagínate, en este caso has dicho que es la madre, ¿no? Que la madre que lo compró lo venda antes de morirse, por si acaso. claro. Claro, me interesa mucho más, pero en muchas ocasiones, pues no, dile a la madre que lo venda cuando igual es la vivienda Claro, familiar, claro, pero sería lo ideal. Véndelo, hazlo líquido, te vas a un alquiler, vas gastando ese dinero y lo que quede luego se lo dejas a tus hijos. Como claro, es líquido, no hay incremento patrimonial, no hay absolutamente claro. nada. ¿Qué hay? Un mayor saldo en cuenta. ¿Qué implica eso a efectos de IRPF de la renta? Un rendimiento de capital mobiliario. Como los bancos nos dan unos intereses tan de mierda, no implica absolutamente nada. Sin embargo, si se lo pasas en activo inmobiliario, tienes un drama. Wow, o sea, Tienes un drama. si algo he visto es que por cómo funcionan las cosas, si estás vivo es mejor que no lo tengas líquido. Bueno, si estás vivo, si tienes pensado estar vivo durante mucho tiempo, mejor tener activos en vez de líquido. Y si piensas no estar vivo dentro de mucho, mejor líquido que activos, ¿no? Así es. Ese, Así es. Sí, ese es sí. el ciclo de la vida. Sí, sí. Sí, sí. Vale, vale, Así vale. es, así. Y bueno, ¿y qué pasa si no aceptas una herencia? ¿Quién se la queda? El Estado. A ver, el Estado y la comunidad autónoma, ¿vale? Se reparten ahí 70-30 entre el Estado y la comunidad autónoma, pero sí, se la queda el Estado. A ver, lo de no aceptar una herencia, fíjate, eso sí que también da para hablar de ello. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, no, porque o sea, se rechazan herencias. No se rechazan tantas herencias, no es tan habitual, ¿vale?
¿Por qué lo digo? Porque muchas veces tenemos la creencia de que una herencia solo se puede aceptar o repudiar o rechazar, y no es cierto. ¿Vale? Hay una tercera vía, una tercera figura, que es lo que se llama la aceptación a beneficio inventario. ¿Por qué? Porque si tú aceptas una herencia, una aceptación pura y simple que se llama, tú recibes tanto el activo como las posibles deudas que pueda tener esa herencia, ¿de acuerdo? Entonces respondes con tu patrimonio personal de las deudas de la herencia. Si tú rechazas la herencia, no recibes nada. Es decir, no puedes decir, bueno, me interesa la casa, pero mira, como tiene un préstamo personal, eso no lo quiero. No puedes hacer una aceptación parcial de una herencia. Pero sí existe una tercera vía, que es la aceptación a beneficio de inventario, donde tú puedes aceptar la herencia a beneficio de inventario, y esto implica que si la herencia tiene más deuda que activo, nunca vas a tener que pagar de la deuda más allá del activo que tú recibes. Es decir, si tú en activos de esa herencia hay 100, pero luego resulta que en deudas hay 150, tú lo máximo que vas a pagar de esas deudas son 100. Es decir, que en el peor de los escenarios te quedarás a cero, pero nunca palmarás dinero. Vale. Pero mucha gente desconoce la aceptación a beneficio inventario, rechaza la herencia y luego se entera, como es el típico caso habitual, no, es que no, he rechazado esta herencia porque tenía préstamos, porque tenía no sé qué, y un caso real que cuento, dos hermanos que rechazan la herencia de su padre, es verdad que el padre estaba divorciado, no tenían mucha relación con él, pero sí sabían que en el último negocio que tenía montado no le iba muy bien y que había pedido un par de préstamos. Fueron a tocar una notaría porque les dijo un amigo, no, rechaza, guau, que si no te van a pedir a ti los préstamos. Van corriendo a una notaría, rechazan la herencia de su padre y 3 meses después se enteran que es verdad que tenía dos préstamos, que tenía dos préstamos cuantiosos, pero que los dos préstamos tenían seguro de protección de pagos, que es algo súper habitual que los bancos los metan, ¿vale? Te doy el préstamo, pero como tienes que contratar seguro de protección de pagos por si la palmas o por si tienes una incapacidad absoluta Wow. y no puedes trabajar en ingresos. Entonces, antes de rechazar una herencia, primero tenemos plazo, ¿vale? 6 meses o un año, en función de la comunidad autónoma. Hay que hacer un mínimo de averiguación patrimonial. Es decir, si Claro. tiene préstamos, sí, ¿vale? Vete al banco y confirma que no tiene seguro de protección de pago. Pues si tienes seguro de protección de pago, estás perdiendo pasta. Ese seguro va a pagar el préstamo y encima, si sobra, te van a dar el dinero que sobra. Por lo tanto, ojo con rechazar a lo loco pensando que hay deudas. Puedes hacer una aceptación a beneficio de inventario, si te va a pillar el toro, haces una aceptación a beneficio de inventario y sabes que en el peor de los escenarios no vas a palmar nunca. Pero Pero no entonces, rechaces por rechazar. una pregunta. Si, o sea, suponemos entonces que para aceptar una herencia, o sea, el margen tiene que ser positivo, ¿no? Porque si no, no lo aceptas. Pero si hay una opción en la que el margen nunca va a ser negativo, ¿por qué no la gente escoge esa tercera opción de base en vez de simplemente aceptar la herencia con todo lo que venga? Porque lo desconocen. Claro, aceptar a beneficio de inventario mucha gente no lo conoce. Hay comunidades, por ejemplo, la comunidad autónoma del País Vasco, que por defecto, por ley, porque tiene una ley propia foral, sí es verdad que toda la aceptación es siempre a beneficio inventario, pero solo en esa comunidad autónoma, el resto de comunidades no. Entonces mucha gente lo desconoce, entonces van corriendo a rechazar a veces o aceptan a lo loco. Mira, aceptar hoy en día una herencia de manera pura y simple, que se llama, es un riesgo. Antes no tanto, ahora sí. ¿Por qué cuento esto? Porque antes había 4 bancos y los bancos te mandaban cartas a casa. Entonces fallecía una persona y casi casi vas a su buzón y en 4 días sabías con qué bancos trabajaba y más o menos qué era lo que tenía y dejaba de tener. Hoy en día eso no es así. Primero, hay muchos más bancos. Segundo, hay mucho banco digital. Y tercero, ya no te envían sobres a casa. Funciona todo en base a una aplicación, en base a un email. Puedes no tener acceso ni a la aplicación ni al email de esa persona fallecida. O puedes no tener tiempo suficiente en esos 6 meses para poder acceder, porque has pedido acceso a Gmail o a no sé quién, no te acaban de dar tal y se te pasa el plazo, pues aceptas a beneficio de inventario y te cubres en salud. Claro. Te cubres en salud y ya está. Porque también es verdad que pueden existir préstamos online que tú desconoces. Entonces, hoy en día, casi por seguridad y por defecto, la aceptación que recomendamos es siempre la de beneficio inventario, porque quién sabe si esa persona que ha fallecido no tenía contratado algún préstamo Cofidis, algún préstamo online, que no reciben cartas en casa, que son desconocidos para el resto de herederos y te encuentras con un marrón de al aceptar la herencia te comes ese préstamo, ¿no? Entonces tenemos que tener siempre mucho cuidado con las aceptaciones simples, puras y simples, porque asumes las deudas del fallecido. Claro. ¿Incluirías esto dentro de tu top 3 trucos más importantes para proteger una herencia? Primero de ellos, El aceptación a primero. beneficio inventario. ¿Y los otros Sí, sí, dos? claro. Así hacemos el top Los 3 otros ya. dos, vale, los otros dos es, uno,
testamento individualizado, nada de testamento genérico. Como metamos una cláusula genérica, la típica, nombre de herederos universales en mis hijos, tengo o tenemos el bloqueo asegurado, ¿vale? Cada vez hay más rollos en las herencias por bloqueos, en los que no se ponen de acuerdo los hermanos, que lo han recibido todo en copropiedad, y mientras tanto el piso vacío, riesgo de ocupación, gastos que siguen generando, más mosqueo entre los hermanos, y al final la herencia bloqueada, y lo tengo clarísimo. Testamento siempre individualizado. Y te metería un 3, que es las valoraciones en las herencias. Es el gran drama. La gente piensa que por pagar un poco menos del impuesto de sucesiones se encuentran con el doble impuesto, 1 de plusvalía y 2 de incremento patrimonial. Así que si podemos quedarnos con algo claro es, 1, aceptación a beneficio inventario, no tengamos duda. 2, testamento individualizado. Y 3, no tener ese riesgo, no correr ese riesgo, ¿de acuerdo? Tenemos que tenerlo muy claro. Buah, eso es un clip. La verdad que ha sido Sí, sí. perfecto, ha sido perfecto. Vale. Luego, Sí. más preguntas que se me vienen a mí a la mente como ciudadano preocupado. ¿Puede Hacienda embargarte algún activo de una herencia sin aviso? Sí, podría, claro, puede. Sin A ver, avisos, así de la nada. ver, sí, porque dirían que te van a intentar emplazar en un domicilio y no al intento. O sea, sí tiene que haber un intento de notificación. Más que muchas veces cuando nos enteramos sin aviso es que lo han intentado emplazar en un domicilio donde no residimos ya Hmm. y no lo han conseguido. Pero realmente ellos antes de embargar tienen que generar lo que se llama un expediente administrativo donde tienen que explicar cuáles son los motivos, deberían notificarlo para que tú puedas hacer alegaciones y luego ya embargar. Pero es verdad que muchas veces donde nos emplazan o nos notifican ya no residimos, no recibimos esa notificación y embargan directamente, ¿no? Pero es posible, sí, sí, es posible. Joder. ¿Y qué cosas deberíamos tener preparadas ya, a día de hoy, para evitarnos todo tipo de problemas futuros? Muy fácil. Una cosa buena, fácil y barata. ¿Vale? Porque muchas veces pensamos en herencias y en planificación de herencias, pensamos en ricos, pensamos en gente de grandes patrimonios, pensamos que estamos hablando de crear sociedades holding, sociedades pantallas, asesores fiscales de la pera y tal, y es todo muchísimo más sencillo. Mira, lo que tendría que hacer todo el mundo no es obligatorio, pero debería ser obligatorio desde que casi tenemos hijos menores de edad, ¿de acuerdo? Es hacer un testamento. Fíjate, un testamento que nos van a cobrar 50, 60 euros en cualquier notaría es un instrumento fantástico para planificar cualquier herencia, donde podemos hacer un traje a medida a cualquier ciudadano que quiera dejar todo bien planificado para pagar menos impuestos, para evitar trámites, ¿de acuerdo? Y generar menos costes a sus herederos. ¿Cuál es la diferencia entre hacer y no hacer testamento? Y hablo de hacer, aunque sea un testamento genérico, ¿de acuerdo? Que luego vamos a explicar que recomendamos siempre el individualizado. Pero fíjate, de hacer o no hacer testamento, el coste. Hacer un testamento, 50, 40, 50, 60 euros. No hacer testamento ya implica para tus herederos 500 euros, porque tienen que tramitar lo que se llama una declaración de herederos a intestato. O sea, ya solo hay un coste inicial que es entre tener o no tener testamento. Hacer testamento implica que en 15 días hábiles tus herederos, tus hijos, pueden estar ya tramitando tu herencia. No tener testamento, te vas tranquilamente entre 3 y 6 meses para poder empezar a tramitar la herencia. Y tercero, ahorro de trámites, ¿vale? Si tienes testamento, directamente te puedes ir a aceptar la herencia. Si no tienes testamento, tienes que pasar por un trámite que se llama declaración de herederos ab intestato, donde tienes que ir con 2 testigos a la notaría que no sean familia, que no tengan interés en la herencia, molestarles una mañana, llevarles a que hagan un juramento, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo siempre digo que hacer un testamento ahorra tiempo, ahorra trámites y ahorra dinero a tus herederos. Pero además, si encima además de hacer un testamento, lo hacemos individualizado, evitamos un bloqueo de herencia. ¿Vale? Porque el problema es cuando en las herencias se reciben proindivisos, se reciben bienes inmuebles en copropiedad entre los herederos, cada vez vemos más que no se ponen de acuerdo y queda bloqueada la herencia. Si hacemos un testamento individualizado, lo que se llama por lotes o por legados, al heredero va a poder aceptar su lote sin necesidad de contar con el resto. Si Wow. lo hacemos genérico, si lo hacemos genérico, o se ponen de acuerdo todos para ir a la notaría a firmar, o se tienen que ir a un juicio. Juicios de herencia son los más largos que hay en los juzgados, ¿de acuerdo? Te puedes ir tranquilamente a 3, 4 años. Mientras Claro. tanto, la herencia está bloqueada, la cuenta está bloqueada, las casas están vacías, lo que hemos dicho antes, y reitero, riesgo de ocupación, gastos que se siguen devengando, derramas, y todo eso genera más malestar entre los herederos, quienes al final todavía se complica más la posibilidad de llegar a un acuerdo. Wow, vaya quilombo, Sí, chaval. O sea, sí, sí, sí. ¿tú crees que hay demasiada burocracia?
A ver, no creo, ¿eh? No creo que es un tema de burocracia, ¿eh? Es un tema más de hacer los deberes en las herencias. Y hacer los deberes implica hacer testamento. El problema es cuando no haces los deberes, cuando no haces testamento. Ahí es verdad que se vuelve más burocrática la herencia. No más difícil, pero sí más lenta, ¿vale? Con más requisitos y al final eso va desgastando a los herederos. Entonces, si tú haces los deberes, haces un testamento y encima lo individualizas, no tienes ningún problema. Tus herederos el día de mañana ni se va a poder bloquear la herencia, ni se van a poder enfadar entre ellos y encima les vas a ahorrar dinero. Entonces, hacer testamento, insisto, algo que cuesta 50, 60 euros, me parece que teniendo la posibilidad de evitar que tu patrimonio familiar acabe bloqueado por esa mínima cantidad de dinero, me parece una pena que haya mucha gente que a día de hoy todavía siga sin hacer testamento. Pues sí. ¿Y en esos testamentos se puede incluir los seguros de vida? O porque he oído en algún sitio que hasta que van por fuera o. Eso es. Los seguros de vida, los titulares son los beneficiarios, que no tienen por qué ser los herederos, ¿de acuerdo? Entonces, un seguro de vida no va en la herencia. En el seguro de vida hay que ver quién es el beneficiario. A ver, sí que es verdad que habitualmente se pone por defecto la poletía, mis herederos legales, mis hijos, vale, suelen coincidir, pero no tienen por qué. Yo recientemente he tenido un caso donde en el seguro de vida nombraba a un amigo. Ya está. Y a sus hijos les dejaba otras Claro, ya cosas, ¿de acuerdo? entiendo. Entonces, van por fuera de la herencia. Ahí hay que ver quién es el beneficiario. El beneficiario puede o no coincidir con el heredero. Vale, o sea que los seguros de vida tienen como su propio testamento en sí mismo que está hecho cuando se empieza ese seguro, ¿no? Exacto, Joder, exacto. vale, vale, vale. Y. Luego, una cosa que también hay ¿Sí? que tener en cuenta en las herencias, porque es una creencia habitual y es errónea. Muchas veces en las herencias, en las parejas, ¿no? Marido y mujer, se dejan el usufructo vitalicio, pues ¿por qué? Porque al final los bienes suelen ser compartidos, gananciales muchas veces al 50%, entonces muchas veces decimos, bueno, pues si yo fallezco, mi 50% te lo dejo a ti en usufructo y ya cuando fallezcamos los dos, pues para los hijos y tal, ¿no? Entonces pensamos que estamos protegidos con el usufructo vitalicio de la mitad de la vivienda. Y no nos damos cuenta que eso no es así, porque el usufructo se puede valorar y se puede comprar por los hijos. Es decir, si tienes un hijo que te quiere tocar las narices, te lo valora, te lo compra y te echa de la Pero tú vivienda. estás obligado a Es, venderlo. sí, sí, sí. Hay un ¡Ah! artículo en el Código Civil, sí, hay un artículo en el Código Civil 402 que dice expresamente que nadie te puede obligar a tener nada en copropiedad con otra persona. Y si no lo quiere vender por las buenas, existe un procedimiento judicial que es precisamente para vender algo que tú tengas en copropiedad con una tercera persona con la que no te pones de acuerdo y donde se acaba vendiendo ese inmueble. ¡Qué Así que, no, truquito! no, sí, sí, sí. Es Sí, como la, es sí, como sí, la sí, sí, mafia. sí. Que te compró la Sí, casa. entonces, claro, claro. Y encima, cuanto mayor eres, más barato es el precio, porque la fórmula para calcular el usufructo es 89 menos tu edad, mínimo un 10%. ¿Qué Ah, implica? Que cuando más vulnerable eres emocional y económicamente, cuando más mayor eres, cuanto peor, probablemente en peor situación te encuentres físicamente, un hijo, por muy poco dinero, te puede comprar ese usufructo y echarte claro. de casa. Claro, que no es lo mismo Entonces, el comprar dejar dos solo. telediarios que comprar 10, Claro, ¿no? claro. Exacto. Entonces, eso de dejar el usufructo y pensar que has dejado protegida a tu pareja, hay que valorarlo mucho, hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que combinarlo con otras cláusulas donde digas, y si algún hijo no respeta ese usufructo vitalicio, le reduco su herencia a la mínima estricta, la legítima estricta, por ejemplo, ¿de Wow. acuerdo? Para que ese hijo piense, vale, igual sí, le puedo echar de la vivienda, pero es que estoy viendo reducida mi herencia y por lo tanto no me compensa. Hay que combinarlo con una fórmula que a un hijo no le compense hacer esa maldad. Wow, me has metido miedo con eso, ¿eh? Cuando tenga No, hijos, sí, sí, no, no. les voy a enseñar a ser agradecidos. Exacto, no, no, es que hay mil trucos. Incluso en la Comunidad Autónoma del País Vasco existe también una fórmula que es el famoso poder testatorio, donde tú impides que un hijo pueda tramitar la herencia mientras no hayan fallecido los dos progenitores. ¿Vale? Eso es verdad que es propio solo del derecho foral del País Vasco, pero que es una fórmula muy buena de protección para la pareja. Esa es la protección absoluta de la pareja, ¿de Os- acuerdo? Con el usufructo vitalicio, si no lo combinas con una cláusula de reducción de la herencia, se queda cojo Wow, o sea, y se la pueden liar al viudo o a la viuda. pero entonces eso yo no lo puedo hacer, por ejemplo. Yo que no estoy en el País Vasco, eso yo no lo puedo hacer. No, no, no. Wow. Pero fíjate lo que te cuento. Las vecindades civiles se pueden adquirir con el paso de los años. Entonces, tú te puedes ir a otra comunidad, empadronarte, decir que quieres adquirir esa vecindad civil y en 2 años la adquieres. ¿Por qué te cuento esto? Porque desheredar en España en general es difícil. Hay un mínimo, la legítima estricta, un tercio de la herencia que sí o sí o sí obligatoriamente tiene que ir a los hijos, a iguales padres. Un tercio de la herencia. Vale. Eh,
gente que quiere desheredar a sus hijos. Es que les quiero desheredar porque ha ocurrido esto y quiero desheredar. Vale, pues salvo que haya un motivo grave, casi yo digo muchas veces, casi un delito de por medio, es prácticamente imposible. A pesar de que el maltrato psicológico en los tribunales y el Tribunal Supremo lo ha interpretado cada vez de manera más amplia, es muy difícil. Ese tercio lo tienen ahí siempre. ¿Pero qué Sin tipo de embargo, crimen tiene que cometer? pues por un delito de daños contra su padre, contra su progenitor, contra su Bastaría. madre, ¿de acuerdo? Delito, sí, un delito de daños físicos, bastaría, exacto. Vale, vale. Entonces, claro, en la comunidad autónoma del País Vasco se puede desheredar gratis. No necesitas ningún motivo. Con no nombrar a un hijo o una hija en el testamento, está desheredado. Basado. ¿Vale? Ya Me está. gusta, me gusta. Es así. El derecho foral lo establece así. Puedes apartar a un hijo de la herencia sin motivo alguno. Con no nombrar en el testamento, no recibe absolutamente nada de la Joder. herencia, ni tan siquiera la legítima estricta. Entonces, cada vez más recibimos consultas de progenitores que están hasta el gorro de los hijos, sobre todo de progenitores con patrimonio, que ven que sus hijos no tienen ningún interés en trabajar, en estudiar, que solo están esperando que la palmen los padres para pillar la herencia y seguir disfrutándola y viviendo como marqueses, que nos plantean la posibilidad, oye, ¿cómo puedo adquirir la residencia civil vizcaína o vasca para poder desheredar a mis hijos? Y cuando les planteas que es una cuestión solo de 2 años, Van de muchos cabeza. van de cabeza, Wow, Ayuso toma nota. Van, Ayuso toma van nota. de cabeza, Ojo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos hijos que piensan que tienen un mínimo asegurado, que como se enteren que sus padres hacen un cambio de residencia y en 2 años la adquieren, la ganan y ya pueden hacer un testamento con apartamiento completo de esos hijos, pues es un tema que cada vez se nos plantea más, ¿eh? Y hay comunidades donde ahí se están planteando esa posibilidad, ¿no? Porque hay esa discusión de por qué yo tengo que dejar sí o sí un mínimo a mis hijos o tengo que repartirlo de esta manera cuando Claro. igual yo quiero dar más a uno que a otro y tal, ¿no? Bueno, pues la posibilidad de cambio de residencia cada vez existe más. Y además existe una normativa europea. Aquí la española dice que tiene que ser 2 años mínimo, pero existe una normativa europea para ciudadanos europeos que dicen que si tu residencia habitual, y no habla de 2 años, dice que si es tu residencia habitual, te puedes acoger a esa posibilidad. Pero Y hemos tenido recientemente un caso, ¿cuánto es claro, ¿qué es habitual? habitual? Ese es el problema, ¿qué es habitual? Hemos tenido un caso reciente de un surfista europeo que residía en un municipio vizcaíno, famoso mundialmente por el tema de olas de surf, que fallece aquí y él había hecho, acogiéndose a esa normativa y en menos de 2 años, había hecho un testamento acogiéndose a la normativa foral del País Vasco. Y ha sido validado gracias a esa normativa ¡Qué europea. listo! Con esto quiero decir que cada vez hay más ciudadanos europeos que se pueden venir a España, que se pueden venir a determinadas zonas donde se puede desheredar a hijos y pueden acogerse a la normativa sucesoria de esa comunidad que puede ser diferente a la que tengan en su cantón suizo o en su provincia alemana, por Joder, si es ejemplo, que ¿no? viene aquí a retirarse y a morir. O sea, vienen aquí a... Claro, no, ojo, cada vez hay más extranjeros que deciden, en función de si les interesa o no, claro, acogerse a la normativa sucesoria de esa comunidad autónoma porque le brinda posibilidades que igual en su país no pueden. Joder, pues mira, ya sabéis, si os habéis portado mal con vuestros padres, porque habéis sido unos capullos, y vuestros padres se están mudando a Bilbao, cuidadito. Ojo, 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 ojo con eso. porque ya puede empezar a cambiar y a portarse bien. No, un drama, ¿eh? O sea, cada vez recibo unas consultas y ya te digo, sobre todo de empresarios potentes Sí, ¿no? que dicen, ostras, es que el último me acuerdo que me comentaba, joder, es que mi hija ahora se va a no sé qué cirujano estadounidense que es el Nova más en operaciones, que ya lo que Uh. falta, o sea, ya el Nova Madrid, ¿verdad? Se va a no sé dónde y a gastar dinero y a no sé qué y tal. Entonces, otro me contaba el hijo que estaba todo el día con coches para adelante, para atrás, cochazos, tal, no sé qué. O sea, cada vez hay más que se plantean, oye, ¿puedo hacer algo? ¿Puedo hacer Di algo? que Sí, sí, puedes di que hacerlo. sí. Llévatelo ¿Tiene que todo. pasar una vida? No, tiene que pasar 2 años. Con 2 años adquieres esa vecindad civil. Y con lo que Entonces, te ojito, sobra haces una ojito. fuente del Congo. Coño, antes que. Así es. Antes Así que, es. que la nobleza Sí, sí. castellana viviendo las rentas, como siempre. Vamos. No, está claro. Oye, Está claro. Ayuso, oye, esto me ha encantado, ¿eh? A mí esto me ha tocado el alma. Ayuso toma nota. Ayuso toma nota ya. Porque yo soy andaluz, pero vivo en Madrid. Y como esto sea real y yo me vaya a morir en Madrid, Dios no quiera, es que no me lo pienso ni 2 veces, vamos, ¿eh? Nah, yo voy a educar. Mucha gente se lo está pasando, ¿eh? Mucha gente se lo Sí, está sí. pensando, es Bueno, yo, verdad, yo voy a educar bien a mis hijos para que no sean unos capullos. Para que me den ganas de darles el dinero a ellos y no tener que hacer nada de esto. Eso es. Y luego, una O, preguntita. o-
Sí, dime, dime, dime. No, no, dime, dime. No, y iba a decir una cosa también que lleva muchas veces a rol, mira, en el tema de las herencias, ¿no? Muchas veces pensamos que las herencias es cuando uno fallece, esto es lo que hay y esto es lo que hay que repartir. Pero hay un error muy habitual que es lo que llamamos, se llama técnicamente las famosas colaciones. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que recibimos en vida de nuestros progenitores, en el fondo es un pago a cuenta de la futura herencia. ¿Vale? Entonces, llegado el momento del fallecimiento de los progenitores, hay que descontar de lo que recibimos todo lo que hayamos recibido en vida. Es que me dieron 20.000 euros para una señal de una vivienda. Es que me compraron un coche. Es que lo que sea. ¿De acuerdo? Este piso de veraneo lo acabaron poniendo a mi nombre. Eso hay que descontarlo de la herencia. Es lo que se llaman donaciones colacionables. Si no queremos que esto sea así, que a veces ocurre, dice, porque igual a mi hijo le he dado otra cosa diferente, le pago unos estudios y a otro hijo no y le doy dinero, pero consta la transferencia. Si queremos que esto no sea así, que no reste, sino que luego cuando toque la herencia se reparte iguales partes, tenemos que hacer una manifestación expresa, notarial a ser posible, de que es no colacionable. Porque si no hacemos esa manifestación, cualquier hermano nos puede decir, oye, a ti te dio 20.000 euros y encima tenemos la transferencia y por lo tanto esos 20.000 euros que te dio para la señal de tu vivienda hay que descontar. Joder, pero es que a ti te dio no sé qué, yo no lo puedo acreditar o te pagó otras cosas y no lo puedo acreditar. Ya, pero cuando no puedes acreditar, yo te pido que eso se descuente. Entonces, en ese tipo de situaciones tenemos que hacer constar la cláusula de no colacionabilidad, porque si no, nos van a pedir que nos lo descuenten de la herencia. Claro, pero eso se aplica a las cosas que el padre en cuestión compró en vida. Exacto. O sea, cosas Compró o que... entregó a los hijos. Vale, o sea, cosas que ya tú a posteriori quieres declarar como... Vale, pero eso requiere también el consentimiento de la otra parte. Porque entonces la otra parte No, tiene... Ah, vale, vale, vale. Porque digo, entonces yo soy el otro, digo que no a todo y claro. lo que quede nos lo partimos a medias. Y a mí me ha dado el No, no, piso en la no, no. playa, el no sé qué, no sé cuánto. Y eso queda afuera porque Exacto. me lo dio Entonces, antes ya. muchas veces miramos, bueno, hay que repartir esto entre tres y te viene un error y te dice, no, no hay que repartir entre tres. De tu parte tienes que descontar esto, esto y esto. Ojo, con esas relaciones colacionables que muchas veces cuando las hacen los progenitores no quieren eso, no quieren que se descuente, porque muchas veces los progenitores pues, van dando por algún motivo, por el que sea, pero luego no Favoritismo. quieren que se descuente de la herencia, pero se desconoce la colacionabilidad famosa y ocurre luego que algún heredero se lleva un disgusto. Claro, claro. Sí, se está llevando un tercio menos todo lo que no le dieron en vida encima. Exacto. Claro, de hecho esto Así va es. un poco relacionado con lo que te iba a preguntar. ¿Se puede donar en vida para evitar impuestos una vez muerto? Se puede donar en vida para minimizar impuestos. ¿De acuerdo? No evitas porque pagas impuestos. Hay comunidades autónomas donde pagas el impuesto de donaciones y es más barato que el impuesto de sucesiones. Entonces, siempre es muy bueno planificar en vida porque el impuesto de donaciones en la gran mayoría de las comunidades autónomas está bonificado al 99%, incluso el 100%. ¿De acuerdo? Pero bueno, pues a veces a los progenitores les cuesta soltar patrimonio, pero sí que es verdad que fiscalmente y a nivel de planificación es muy interesante hacer planificaciones en vida. Más unas comunidades vía donaciones, pero hay otras comunidades donde se hace vía pacto sucesorio. Esto no está en todas las comunidades, está en Galicia, está en Baleares, está en País Vasco, está en Cataluña, donde también puedes hacer donaciones, pero aplicando el impuesto de sucesiones, que en esas comunidades suele ser bastante más barato, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que sea planificación en vida y más, por lo que se está viendo ahora el tema de la criminalización de las herencias, con el anuncio de nuevos impuestos, con el anuncio de nuevos gravámenes, con el anuncio de que las viviendas en las herencias de alguna manera se las va a tocar, a más interesa mucho plantearse cómo puede hacer una planificación en vida de la herencia para evitar todos esos nuevos impuestos y gravámenes. Claro. Joder. Pues mira, justamente para evitar ese tipo de problemas y para que a la gente se le quede lo lejos que pueden llegar estas cosas, ¿puedes contarnos algún caso real que tú hayas tramitado en el que, pues sea por falta de información o por ignorancia o por lo que sea, alguna familia se haya literalmente destrozado al respecto de una herencia? Te voy a contar una que afortunadamente la pudimos solucionar a tiempo, pero fíjate, un caso tan sencillo, un matrimonio. Tenían un piso en la costa de Alicante, en un municipio, ¿no? Es Torremolinos o Torrevieja, ¿vale? Sí, Y Torrevieja ese tiene que piso, ser. Torremolinos está en Torrevieja, Málaga. eso, perdón, Torrevieja. Entonces, se lo querían dar a una de las hijas, se lo querían donar a una de las hijas porque ellos ya no iban. Y esa hija sí iba. Dice, va, si es que nosotros ya no vamos, además mi hija si está pagando ya la comunidad, tal, lo ha pintado, joder, además lo está manteniendo ella y tal, se lo queremos dar. Entonces, como tenemos otra hija, a esta otra hija le vamos a dar el precio de esa vivienda. ¿De acuerdo? En líquido. Y más o menos, exacto, en metálico.
Entonces, más o menos eran 100.000 euros la vivienda, pues le iban a dar 100.000 euros en metálico a la otra hija, para darlas a las dos lo mismo. Entonces, se habían planteado hacerle una donación de 100.000 euros a una de ellas y una donación de la vivienda a la otra, pensando, como residimos en Vizcaya las donaciones de padres a hijos son al 1,5, pues ya está, vale, pagamos el 1,5 y ya está. Pues en buena hora aparecieron por aquí, que vinieron por otro motivo, no vinieron por esa donación, eso ya lo tenían planteado hacer y tenían hasta los papeles en la notaría ya para Hala. hacerlo. ¿Se puede decir Pues por qué fíjate, vinieron? por un tema de una herencia de la madre de ella. Wow, de la madre de la madre. Sí, de la madre de la madre, ¿vale? Wow. Pues fíjate, hablamos de la herencia de la madre y una de ellas me cuentan, ¿no? Y además vamos a hacer esto porque tal. Y digo, ¿qué vais a hacer? No, vamos a donar total es solo el 1,5. Digo, no, estás equivocado. Sí, aquí en Vizcaya las donaciones de padres a hijos son el 1,5. Digo, ojo, en las donaciones hay que tener en cuenta dos cosas: si donas dinero o donas un inmueble. Si donas dinero, se aplica la normativa de residencia, ¿vale? Vizcaya, el 1,5 de padres a hijos. Pero si donas un bien inmueble, se aplica la normativa del impuesto de donaciones de dónde se encuentre el inmueble. Vale. Cuando salen del despacho y preguntan, 7.000 euros de impuesto a pagar en Alicante. ¿Vale? O sea, la leche. No solo no lo hacen, ¿vale? Porque yo les informo que aquí en el País Vasco existe la posibilidad de hacer un pacto sucesorio, que es planificación en vida de la herencia, donde pueden darle a su hija 100.000 euros y a la otra hija el bien inmueble, el piso en Torrevieja, gratis, sin pagar un duro. ¿Por qué? Porque en el pacto sucesorio en vida se aplica el impuesto de sucesiones y no el de donaciones. Y en el Wow. impuesto de sucesiones, aquí en Vizcaya, los primeros 400.000 euros por hijo están exentos. Entonces, hicieron la jugada pagando cero. Perfecto. Cuando les tocaba pagar 7.000 y pico del impuesto de donaciones de la vivienda, y lo otro era 100 por 1,5 y lo otro 1.500. 10.000 euros se ahorraron. ¿De acuerdo? Joder. Por hacer, acogiéndote a la legalidad y a las posibilidades que existen. Mucha Claro, gente desconoce el claro. famoso pacto sucesorio. 10.000 euros se ahorraron y no vinieron por eso. El hombre todavía me ve por la calle, que reside en y ya es que no me lo creo. O sea, no me lo creo. Te, De te envía 10.000 las cartas euros, de macho, que Navidad me ha todavía. ahorrado. Te- Oh, fíjate, él le daba un poco rabia, ¿sabes por qué? Porque, claro, él tenía los papeles en la notaría para hacer la historia y tal, ¿no? Y me decía, joder, ¿por qué no me lo han dicho y tal? Porque me podrían haber dicho que, oye, ¿por qué no haces vía pacto sucesorio? Te vas a ahorrar, tal. Y le daba un poco rabia eso. Y luego otro caso muy habitual también es la posibilidad de, cuando eres heredero único, cuando solo hay un heredero en la herencia, un hijo único, o hay más pero han fallecido por lo que sea, y solo hay un heredero único, o están desheredados y solo hay uno. Ese heredero único que recibe un patrimonio, una casa, 2 casas, lo que reciba, se puede ahorrar la notaría y al ser heredero único se puede ir directamente al registro de la propiedad a poner los bienes inmuebles a su nombre gratis, ahorrándose la notaría. Wow. Y eso también tengo un ejemplo. También un cliente que vino por otra historia, ¿vale? Estas cosas a veces ocurren así, vino por otra historia, fíjate, con un tema laboral. Y en una de estas, que me había contado que era hijo único, tal, le dice su mujer, venga, vamos, que tenemos que ir a la notaría, que tal, que no sé qué, para el tema de la herencia. Y digo, y pues, tú me has contado que eras hijo único, ¿no? Bueno, tenía un hermano, pero había fallecido, era hijo único, ¿no? Digo, sí, ¿y para qué vas a la notaría? Digo, no, ojo, a tramitar la herencia. Digo, si tú eres heredero único, no tienes que ir a la notaría. Tenía el presupuesto ya de la notaría, 3.700 euros, ¡Qué ¿de acuerdo? cabrones Bueno, son! claro, le digo, tú vete al registro de la propiedad de este municipio donde tienes el inmueble y escribe. No, no, yo creo, se fue, pero no se lo creía. Me llamó desde el registro de la propiedad. Y salía el tío y decía, es que no me lo creo. Que me han puesto el piso a mi nombre, me han cobrado 100 y pico euros, que es la tasa, ¿vale? La tasa del registro. Bueno, Y dice, no me lo creo, pero ¿cómo puede ser? ¿Esto por qué no lo sabe la gente? Y yo, pues no lo sé, por lo que sea. porque, hombre, Pero no fíjate, conviene. teniendo el presupuesto, 3.700 euros, por 100 y pico euros, inscribió la vivienda a su nombre. Eso solo lo pueden hacer, es una pena, pero solo lo pueden hacer los herederos únicos, ¿de acuerdo? Cuando solo hay un único heredero. Por lo tanto, yo siempre digo lo mismo, la ley tiene recoveco, la ley tiene un montón de historias. Joder, a veces la gente, es que un amigo mío, mi primo lo hizo así, pues yo lo hago así. Joder, asesorarse, gastar a veces en una consulta de un abogado, 60, 80, 90, 100, 200 euros, gastarte en una consulta, asesorarte, sobre todo con un especialista, si es familia, si es herencias, porque fíjate, este hombre de 3.700 euros a 100 euros, y estos otros de 10.000 euros A a nada. cero, cero en impuestos, o sea, es la leche. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que cuando hablamos de herencias, habitualmente en casi todas las herencias entra una casa de por medio.
Y una casa, pues poco que cueste una casa 100.000, 200.000, 300.000, claro, el palo fiscal va en proporción al valor del patrimonio Claro, del fallecido. Como hay una casa, siempre suele ser un valor alto. Entonces, cualquier porcentaje que te apliquen, al final nos vamos a cifras de miles de euros muchas veces. claro. Entonces, el que te asesores antes con una consulta, pues que el ahorro es sustancial. Claro, El ahorro es sustancial. yo creo que mucha gente, como el tema de las herencias ya da por hecho que el dinero que vas a recibir no es tuyo, le tiene, o sea, utiliza ese dinero como con menos cabeza y como con menos aprecio. Como cuando al que le toca la Pues, lotería le ves repartiendo billetes y comprando cosas que no eh, quiere o cosas así, pues como dice, bueno, como este dinero ya de por sí ya va a ser gratuito, pues bueno, si me gasto un poquito en no esforzarme, en que me lo gestione en sí. una notaría o que de cierto impuesto no haberlo hecho perfecto, bueno, pues yo creo que lo veo un poco así, ¿no? Como que les da un poquito igual. Y de hecho, te voy a rescatar una Sí. preguntita sobre el primer caso que me has contado de los Ajá. chicos de la casa de Torrevieja. Y es el pacto sucesorio, esto es una cosa que se hace en vida, o sea, que es como una forma Sí. de testamento temprano, o sea, Es, como decir, cuando me muera se lo exacto. quedan. De testamento, no, 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 cuando me muera no, ya se lo quedan, no cuando me muera. El testamento mortiscas es cuando me muera. Ese es cuando me muera, pasa a ser vuestro. Pero a través del pacto sucesorio o testamento en vida, tú ya puedes disponer de bienes a favor de tus hijos, pero aplicando el impuesto de sucesiones. Es como una donación, pero gratuita. Vale, y solo se puede con hijos. ¿De O sea, acuerdo? Pero, yo no podría cogerle no, no, sí, a día no. de hoy a mi primo pequeño y decirle, Sí, sí, dame la sí, mano, sí. chaval, que este campo es tuyo. Sí, ¿Sí? sí, sí, puedes hacerlo con cualquier heredero que consideres pertinente, cualquier ¿Sí? familia, ¿de acuerdo? Puedes hacerlo con cualquier, se suele hacer habitualmente, es verdad que con hijos, porque Claro, es con los que se tiene máxima relación. Ten en cuenta que te estás desprendiendo de algo en vida. Que claro. si dentro de 5 años te enfadas con ese hijo, pues ya se lo has dado, ojo. Claro, claro, o Entonces, sea, bueno, sí, tiene que no ser. lo recomiendo, solo quiero jugar No, con los límites. Y a claro. un Tiene, amigo tiene o que una ser con pareja, familiares. Bien, sí, 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 se puede hacer. amigos y pareja también, o sea, yo a cualquiera le cojo. Bien, sí, sí. Es una forma de planificar tu herencia en vida. Tu herencia respetando los límites de la familia, en la comunidad donde residas, el tercio, tal, el resto realmente se lo puedes dejar a quien quieras. Otra cosa es que se lo dejes en función del grado de parentesco, o si no tiene ni siquiera grado de parentesco porque es un amigo y se considera a efectos de herencia, es un extraño, a efectos de impuesto, pues tendrán que pagar un 15, un 20, un 25, lo que les toque Vale, pagar, ¿de acuerdo? Pero lo puedes hacer también. Y es un pero instrumento muy bueno. La pena de ese instrumento, el pacto sucesorio, es que no existe en todas las comunidades. aquí existe en Madrid, por Existe en ejemplo. Galicia, no, Madrid no. Existe en las comunidades con derechos forales, en Galicia, en Ah, Baleares, en Cataluña, en Aragón, en País Vasco. vale, pero entonces una cosa que se me ocurre a mí. Esto es Sí, completamente hipotético, ¿eh? No quiero yo. Pero si yo me voy a Galicia, por ejemplo, ¿no? Me voy al centro de Vigo, ¿vale? sí, Y yo estoy ahí por el centro y paro a alguien y le digo, ¿qué tal? Que soy de la asociación no sé qué, no sé cuánto, mira, si firmas este papelito ayudas a no sé qué en África. Y esa persona lo firma. y, es, y es un pacto sucesorio genérico de él a mí. ¿Sabes? Me dice, dame los datos. Le doy relleno los datos, no sé qué, pero luego, sí, como no sé qué propiedades tiene, hago un papel genérico. ¿Eso vale? sí. ¿Eso tiene validez? No, 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 porque ¿no? tienes que hacerlo siempre ante un notario. ¡Ah! Claro. Claro, el pacto sucesorio funciona igual que un testamento, ¿de acuerdo? Hay que hacerlo ante un notario. De hecho, es un testamento, donde hay una parte que dispones en vida y otra en muerte, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacerlo siempre ante un notario. Y así como en un testamento, como hasta que no mueres no dispones de los bienes, el notario, pues bueno, en un momento dice, bueno, hasta que no mueras, en un pacto sucesorio los notarios son un pelín más celosos porque en el fondo estás disponiendo de parte de tu patrimonio en vida, que lo puedes necesitar el día de mañana. Claro, Entonces, son más puntillosos. Quiero decir, a la hora de, va, usted es consciente que se está desprendiendo de parte de su patrimonio en vida, hmm, igual que el día de mañana igual lo necesita. Y que si se desprende de él, ya a su hijo no se lo tiene por qué devolver, claro, si no claro. está de acuerdo. Suelen ser bastante puntillosos, pero hay que hacerlo siempre ante notario, que da fe pública de que eres consciente de lo que estás haciendo y te hace ese tipo de preguntas para que seas consciente de cuál está haciendo la disposición que estás haciendo de ese patrimonio a favor de tus hijos. Claro, pero los notarios lo hacen un poco por moral o tienen algún riesgo de reputación o de cualquier tipo de cosa que les puede pasar si no tramitan, o sea, bueno, o si lo tramitan de forma descuidada sin filtrar qué tipo de personas puede estar haciendo ese trámite. No, ahí los notarios son muy, yo digo, celosos, puntillosos, y de hecho yo ya he tenido algún supuesto donde al cliente le han pedido un certificado neurológico, ¿eh? Si ven que es muy mayor y dicen, otra, a ver si igual aquí me dice que sí, pero luego no es muy consciente, oye, tráeme un certificado de tu neurólogo de que no estás aquí justo en una ventana de lucidez o no, o me estás diciendo que sí por decir y no eres consciente de tal, y te pide un certificado neurólogo. Ten en cuenta que al final un pacto sucesorio y un testamento
son instrumentos legales relativamente baratos. Entonces, muchos notarios dicen, no voy a pringar por 70, 80, por 100 euros me voy a pringar colando algo, no lo hacen. No. Ellos tienen que dar fe pública y si se impugna ese pacto sucesorio, ese testamento, tienen que ir a un juicio. A Claro. decir, no, oiga, yo cuando estuve este señor delante era perfectamente conocedor de lo que estaba haciendo porque le hice estas preguntas, porque le dice lo otro, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, no, hay colársela a un notario, no voy a decir que sea imposible, no hay nada imposible en esta vida, pero es prácticamente imposible. Imposible. Entendido, entendido. Vale, y ahora pues para cerrar un poco, ya que todo el tema este de las herencias creo que además ha quedado bastante claro y para la gente que esté en esos procesos, yo creo que esto le va a ayudar una barbaridad. Vamos a pasar a una mini sección antes de terminar, que bueno, son de preguntas más hacia ti, hacia Iñaki. Entonces, bueno, que tienen que ver con todo este mundillo, pero hacia Iñaki. Entonces, Ajá. dime sí o no, y luego ya tú me desarrollas un poquito más las respuestas si lo ves apropiado. ¿Es injusto recibir una herencia, sí o no? O sea, No, no, o sea, tengo clarísimo que no es injusto. Es decir, es el fruto de trabajo de tus progenitores, es de alguna manera echar por tierra un poco la cultura del esfuerzo, la cultura del ahorro, que muchas familias ¿no? generan ese ahorro. Aquí tenemos un problema, que es que con respecto a otros países, aquí el ahorro muchas veces va a la vivienda, no va tanto a la liquidez. Entonces, mm, el hecho de que recibas una vivienda no es nada ni de millonario, ni de rico, ni de absolutamente nada, solo que se ha canalizado el ahorro en una vivienda y la recibes de tus progenitores, punto y pelota. Para mí, para nada es injusto, para nada genera desigualdades, para nada, y es una situación en la que tus progenitores han generado un ahorro y si lo han generado no es como los faraones antiguamente, que se lo guardaban todo en la pirámide porque pensaban que en la otra vida lo iban a poder utilizar. Lo están generando precisamente para ellos, pero luego también para sus hijos y para sus nietos, ¿no? Por lo tanto, no me parece para nada injusto. ole. Yo la verdad que estoy, yo que aparte de hacer preguntas suelo opinar, entonces ya de paso digo, la verdad que voy bastante en tu línea, o sea, sí que creo que hasta cierto punto genera desigualdades, pero vamos, al igual que las generan un montón de cosas que tampoco se pueden controlar, ¿no? O sea, o que tampoco se pueden, digamos, modificar al gusto del consumidor, ¿no? Más cositas. ¿Cuál suele ser el familiar más problemático en una herencia? O sea, me refiero al familiar más problemático como el arquetipo, ¿no? Si es el hermano o la madre o el hermano pequeño o el hermano mediano. O sea, ¿cuál es el que suele dar más problemas en las herencias? El hermano mayor. El hermano mayor suele ser el que da más problemas, sobre todo el hermano mayor, porque sí que hay todavía esa tendencia que el hermano mayor es un poco el que guía, el que, Sí. bueno, tú eres el hermano pequeño o el mediano, ya no te quiero contar si hay chicas, que también hay mucho machismo, ¿no? Es el hermano mayor y como es su hermana me vas a decir a O sea, mí, el ¿no? progenitor, Entonces, ¿no? sí, 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 hay mucho lío. Entonces, generalmente el problemático y conflictivo suele ser el mayor, que no quiere escuchar al resto de hermanos, tiene tomado una decisión, esto hay que hacerlo así y es así porque sí. Entonces, el hermano mayor suele ser el más conflictivo. Wow. Y esto no sé si lo sabrás, porque a lo mejor lo tramitas y ya te olvidas. Pero en caso de que me pudieras responder, la misma pregunta que lo anterior, pero ¿qué arquetipo dentro de la familia es el que peor suele gestionar o invertir una herencia? Complicada ese, ¿eh? No, sí, no, sí, porque muchas veces la gestionas y luego ya no sabes de ellos qué es lo que han hecho con eso, ¿no? Ahí no te sabría, no te sabría decir, ponerte un arquetipo, un prototipo de tal, no te Vale. sabría poner, así como lo del hermano mayor lo tengo muy claro, lo he visto mucho y lo sigo viendo, ¿quién luego con la herencia hace o deshace? No lo sé, no lo sé. Vale, bueno, y para terminar, así ya como final perfecto, que yo creo, ¿cuáles son los tres primeros pasos que tú le recomendarías a alguien que acaba de recibir una herencia? Sobre cómo gestionarlo. Uno, sí, primero, un mínimo de averiguación patrimonial, ¿de acuerdo? No ir corriendo a aceptar, no ir corriendo a rechazar, sino, si por lo que sea tiene una casa y hay una hipoteca, hablar con el banco y esta hipoteca tiene seguro de protección de pagos o no lo tiene, ¿de acuerdo? Dos, irnos también a Hacienda, porque muchas veces decimos, ¿qué cuentas bancarias tiene? ¿Con qué bancos trabaja? Hoy en día, antiguamente era más fácil. BBV, Santander, había 4 bancos, la caja de turno de cada comunidad, ¿no? Hoy en día tienes miles de posibilidades. Ya no te hablo de un Revolut, de un Trade, es que hay miles de bancos online Sí, que no tienen PayPal. sucursal física. Y eso, irnos a Hacienda de turno, a la Hacienda autonómica o estatal de turno, con el DNI del fallecido y solicitar el certificado de titularidades, donde nos va a salir, ¿de acuerdo? Todas las cuentas bancarias y productos financieros que puedan estar a su nombre.
Y por último, y también importante, que muchas veces lo dejamos de lado, y cuando una persona fallece con el certificado de defunción, nos podemos ir al Ministerio de Justicia, lo podemos hacer online también, a pedir no solo el certificado de últimas voluntades, donde nos van a decir si tenía o no tenía testamento, sino también el certificado de seguros, que se pide en el mismo Ministerio de Justicia, donde nos informan de cualquier seguro que esa persona pueda tener contratado y que esté vigente. Seguro de vida, seguro de decesos, lo que sea, porque se quedan muchos seguros sin cobrar porque los herederos no son conscientes de la existencia de ese seguro, vía tarjeta de crédito, vía Visa, vía, lo he visto hasta incluso vía tarjeta Carrefour, ¿vale? Entonces, hay seguros contratados que muchas veces hasta el propio titular los desconoce porque son vía tarjeta muchas veces, que están ahí y que si no pedimos el certificado de seguros en el Ministerio de Justicia, los perdemos. Por desconocimiento, no porque los perdamos, por Claro. desconocimiento. Wow. ¿Y tendrías algún último consejo para cuando ya la han recibido del todo? Sobre cómo utilizarla. Oh, ¿cómo utilizarla? Pues a ver, que sobre todo, una vez que la han recibido, si lo que quieren es mantener, sobre todo yo hablo de inmuebles, ¿eh? Si lo que quieren hacer es mantenerlo, perfecto, pero si lo que quieren es vender y repartir, que antes de vender se aseguren muy mucho qué valor le han dado en la herencia para calcular cuál es el impuesto de plusvalía y cuál es el incremento patrimonial en renta, ¿de acuerdo? Porque a veces nos pasa, joder, lo vendí, hasta que luego, ostras, yo pensaba que iba a recibir esto y me han quitado un 30% entre una cosa y la otra. ¿Vale? Que seamos conscientes de que hay dos impuestos no ocultos, que son desconocidos, pero no ocultos, que están ahí y que tenemos que ser valedores de que vamos a recibir menos dinero. Cuando recibamos Claro. nos van a cobrar esos dos impuestos y los tenemos que tener en cuenta a la hora de saber con qué cantidad de dinero vamos a invertir, ¿de acuerdo? Para mí es un error, pero un error muy que veo cada vez más es qué valor damos a los inmuebles en las herencias. Wow. Que le dediquemos un rato, que no seamos ratas, que no pensemos que por ahorrarnos un poco en el impuesto de sucesiones lo vamos a acabar pagando en plusvalía y en incremento patrimonial. Entonces, que miremos muy bien y echemos los números antes de dar un valor o dar otro. Ha quedado clarísimo, Iñaki. Oye, Iñaki Barredo, ha sido un placer. Muchas gracias por venir. Oye, estás invitadísimo a venir presencialmente. Pues Cuando, ya me cuando, gustaría, sí, 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 jolín. cuando tengas un espacio, el estudio está en Madrid, o Vale, sea que estás invitadísimo para venir gracias. presencialmente. Muchísimas gracias. Yo creo que esto va a ayudar a un montón de gente. Y además, dentro de nada también tenemos un podcast sobre finanzas, o sea que los podemos poner juntitos para cómo gestionar la herencia una vez ya hemos tomado todas las precauciones Eh, y todos los pasos legales que aquí el gran Iñaki nos deja vigentes. Oye, ha sido un placer. muchísimas gracias, José. Gracias por todo, un placer.